estemos en este lugar esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y luego leeremos la palabra del Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie y cierre sus ojitos en reverencia a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Dios, esta noche le damos gracias. Le damos gracias, Señor, por el hermoso privilegio que usted nos ha dado, bendito Dios, a cada uno de nosotros, Padre, que esta hora, Señor, podamos estar en este lugar para poder recibir, Señor, su consejo, para poder recibir, amado Dios, esa palabra maravillosa, Dios, que usted enviara a este lugar, Padre. Desde ya, Señor, yo le ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea usted utilizando mi vida, Padre, usando mi vida, amado Dios, para que esta noche, Señor, sea más especial, bendito Dios. Para que esta noche, Señor, podamos aprender de su palabra, Dios. Le rogamos en el nombre de Jesús que se quede con cada uno de nosotros esta noche, Señor amado, y hable en nuestra vida, Padre. Queremos oír su voz, Señor, esta noche. Bendito Dios, que todo lo que hagamos y digamos en este lugar sea conforme a su misericordia, Padre. Amado Dios, gracias. Amén. Amados hermanos, el tema dice juzgados por Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y la palabra del Señor, hermanos, se lee siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, si se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, yo en muy poco tengo el ser juzgados por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria al Señor, hermano. Pues este tema nos habla, hermanos, que un día, hermanos, pues como es sabido de todos nosotros, vamos a estar delante de Dios. Vamos a darle cuentas a Dios. Dios a usted y a mí nos ha entregado talentos, los cuales tenemos que trabajarlos acá en la tierra. Pero tenemos que trabajarlos de la mejor manera. Y es así, hermanos, como usted y yo vamos a llegar un día a rendir cuentas delante de Dios. Aleluya. Hermanos, cuando Pablo llega al capítulo 4 y dice: hermanos, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermano, Pablo se había encontrado con un problema en el capítulo 3, y que ahí, hermanos, habían unas personas, unos hombres, que decían que uno era de Pablo y otros eran de Apolo. Entonces Pablo, hermanos, se había encontrado con este dilema, que unos hermanos decían que eran de él, pero hermanos, hay una cosa muy cierta, y creo que esto es lo que a Pablo le molestó, porque él no era el dueño, hermanos, de la obra de Dios. Apolos tampoco era el dueño.
como tampoco ellos eran dueños de las personas, pero aquellas personas decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolo. Hermano, algo que no se debe dar, algo que usted y yo no debemos de hacer, hermanos. Mucho podemos amar a nuestros pastores, pero hermanos, hasta ahí, ¿verdad? Amarlos, respetarlos, obedecerles, pero nunca, hermanos, verlos o idolatrarlos, hermanos, porque somos seres humanos y el único que se merece la gloria se llama Cristo. Amén. El único que se merece la gloria es Dios. Nosotros, hermanos, no predicamos para vanagloriarnos, no predicamos para que se nos alabe o se nos admire o se nos respete. No, hermanos, si simplemente lo hacemos es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y así Él lo ha querido. Que nosotros, hermanos, prediquemos su palabra. Es un mandato de Dios, hermanos. Ir por todo el mundo, dijo, y predicar. Así es, hermanos. Así es que en ningún momento nosotros debemos de sentirnos más que otros. Dice aquí Pablo, hermanos, como el primer punto que tenemos, hermanos, dice: los administradores fieles. Y dice el versículo 1: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo está diciendo, hermanos, que todo administrador de los misterios de Dios debe hallarse fiel. ¿En qué sentido, hermanos? Usted sabe, hermanos, que le voy a poner un ejemplo. Hermanos, en las empresas, en toda empresa, toda fábrica, hermanos, existe una persona que se llama gerente, o como también se puede llamar, hermanos, un mayordomo. Hermanos, esta persona está encargada, hermanos, de dirigir, hermanos, la empresa a un camino mejor, a hacer, hermanos, que esta empresa genere ganancias. Eso es lo que hace, hermanos, un gerente en una empresa: cuidar los bienes ajenos, cuidar los bienes, hermanos, del dueño de la empresa. Esta persona, como gerente, hermanos, o como administrador, o como mayordomo, un día él rinde cuentas al dueño. Y es necesario que esta persona, hermanos, sea hallado fiel en ese momento. Eso, hermanos, quiere decir que esta persona debe de ser honrada. Esta persona, hermanos, debe de dirigir la empresa por el camino correcto, no desviarla, no hacer, hermanos, no abusar de su puesto, no abusar, hermanos, de la eminencia de él. ¿Por qué? Porque debe de tener claro algo, que la empresa no es de él. Él trabaja para la empresa. Entonces él tiene, hermanos, que ser honrado. Tiene que ser fiel a sus patrones. Tiene que entregarse, hermanos, totalmente a su trabajo. No desviarse, hermanos. Hacer un trabajo correcto. Igual sucede, hermanos, con los administradores de la palabra de Dios, con los administradores de los misterios de Dios. Y Pablo, cuando dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, se está refiriendo, hermanos, a los ministros que están frente a una congregación. Amén, así es. Este ministro, hermanos, es necesario que en aquel día sea hallado fiel. Este ministro tiene que trabajar, hermanos, los misterios de Dios con gran cuidado. El ministro, hermanos, tiene que guiar al pueblo de Dios, al pueblo que Dios le ha entregado en sus manos, para dirigirlo, hermanos, hacia un camino correcto. Hacer, hermanos, que este pueblo, él tiene que velar por este pueblo, que este pueblo no se desvíe,
que este pueblo no cambie la sana doctrina. Porque de eso, hermanos, está hablando Pablo. Porque él dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos, hermanos, que ser correctos. Si en el trabajo secular somos correctos, tenemos que ser más correctos en el trabajo espiritual. Tenemos que cuidarnos de muchas cosas, hermanos. Apartarnos de todo aquello que puede dañar nuestra vida espiritual. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos conducir al pueblo de Dios por el camino que Él mismo quiere que lo hagamos, que lo conduzcamos, que no se tuerza este pueblo. Ese es el trabajo, hermanos, de un ministro, de un pastor, al frente de una congregación. Alimentar a este pueblo con una comida sana, una comida, hermanos, balanceada. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo esté bien alimentado y que también su comida sea balanceada. Porque si no, hermanos, si no está balanceada esa comida, ¿qué pasa cuando usted come desordenadamente? Hablando ya, hermanos, en la vida secular, en la vida material. ¿Qué pasa cuando usted come desordenadamente? Nos enfermamos. De igual manera, hermanos, va a suceder con el alimento espiritual. Debemos que darle el mejor alimento al pueblo. Preocuparnos por eso, hermanos. Por eso que Pablo decía estas palabras. Y él dice, y se requiere, dice, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. O sea, hermanos, Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Aunque muchas veces seamos infieles. Pero Dios se mantiene firme en su fidelidad. Hermanos, pero Pablo está diciendo que nosotros, como ministros de la palabra, predicadores, pastores, evangelistas, tenemos que encontrarnos fieles en aquel día. Porque dice que cada uno sea hallado fiel. O sea, hermanos, que no tengamos de qué avergonzarnos. Que no tengamos, hermanos, de qué seamos señalados. Usted se ha fijado, hermanos, cuántos pastores se han metido en dificultades, en problemas y han sido señalados. No se han cuidado, hermanos, de encontrarse fiel delante de su pueblo y delante de Dios, hermanos. Pero sucede algo, hermanos. Sucede algo, y leamos en el segundo punto, hermanos. El segundo punto dice la inutilidad de las opiniones humanas. Leamos el versículo 3. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Dirá lo que dice Pablo. ¿Por qué dirá Pablo esto, hermanos? Porque Pablo conocía el problema que todo ser humano tenemos. Nosotros como personas tenemos una tendencia, hermanos, a juzgar antes de tiempo. ¿Sí o no? Tenemos esa tendencia, hermanos, de juzgar antes de tiempo a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Pero dice Pablo, hermanos, en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea que Pablo también era juzgado por ese pueblo de los corintios. O sea que eso no es nuevo. El que usted juzgue a su hermano, a su hermana, no es nuevo. Pero para Dios, hermanos, eso no es agradable. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos va a juzgar. Aquí dice, hermanos, el tema: juzgados por Dios. Es Dios quien nos va a juzgar a usted. Es Dios quien me va a juzgar a mí. Pero mientras eso pasa,
debemos de cuidarnos Sí, Señor. de los señalamientos de los demás. ¿Qué debemos hacer para que usted y yo no seamos señalados, no seamos juzgados? Andar como verdaderos hijos de Dios, comportarnos como nacidos de nuevo, Sí, amén. vivir una vida verdaderamente cristiana. Sí es. Pero muchas veces sucede, hermanos, que aquí aparentamos ser cristianos. Ajá. Aquí muchas veces somos cristianos, bien humildes, pero en la calle, hermanos, a veces andamos desordenados. Ay, Señor. Y entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Nosotros no podemos tener dos caras. Amén. No podemos vivir de esa manera. Usted y yo, ¿somos cristianos o no somos? Sí es. Eso, hermanos, tenemos que verlo bien. Porque dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ni él se juzgaba a sí mismo. Mire, nosotros no sacamos ningún provecho, hermanos, de juzgar a los demás. Usted no saca ningún provecho de juzgar a sus vecinos, a sus mismos hermanos de la misma iglesia, al mismo pueblo de Dios. Usted no saca nada. ¿O ha ganado algo usted al hacerlo? No. Pero sí ganaría si usted misma o si usted mismo, si nosotros mismos nos juzgáramos. ¿Sabe por qué ganaríamos? Porque trataríamos de enmendar nuestros errores. Porque vamos a ver nuestros errores. Nos vamos a ver que estamos fallándole a Dios. Nos vamos a ver que estamos fallándole al pueblo de Dios. Así es. Porque le fallamos a Dios, hermanos. Le fallamos al pueblo también. Así es. Entonces, sacaríamos provecho si nos juzgáramos nosotros mismos. Cierto. Sacaríamos provecho, hermanos, si nos detuviéramos y analizáramos un momento, hermanos, en qué andamos mal, en dónde está nuestro error, por qué nos están señalando. Sacaríamos mucho, hermanos, tuviéramos muchas ganancias de eso. Pero juzgando a los demás no ganamos nada. ¿Sabe? Por eso dice Pablo, por eso dijo Pablo, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, pero dice él que en muy poco dice que tenía el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano. O sea que a Pablo, hermanos, a él no le preocupaba. A Pablo no le preocupaba que lo señalaran, que lo juzgaran. ¿Por qué no le preocupaba, hermanos? A él le preocupaba que lo juzgara Dios. ¿Y por qué a él no le preocupaba que lo juzgara la iglesia? Pues digamos, bueno. Porque Pablo, hermanos, caminaba firme delante de Dios. Sí. Pablo caminaba firme, hermanos. Pero aún él esperaba ser juzgado por Dios. Sí. Entonces, hermanos, debemos de tratar la manera nosotros de ser hallados fieles. Aleluya. Hermanos, aquí yo veo, hermanos, que hay muchas hermanitas que predican los sábados para los jóvenes. Sí. Hermanos, pero tenemos, hermanos, que portarnos, que caminar rectamente. Aleluya. Tenemos que caminar rectamente. Sí es. Y eso, hermanos, de caminar rectamente hasta abarca, hermanos, hasta el vestuario. Aleluya. Porque aquí vienen con falditas bien bonitas, pero allá afuera andan en pantalonadas. Hermanos, eso es un problema. Sí, porque entonces estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. Estamos en desobediencia entonces. Y si estamos desobedeciendo, hermanos, vamos a ser señalados. Vamos a ser señalados por el mundo. Así es. Amén. Porque usted va a escuchar allá a lo lejos que la gente dice, mire, y es hermana, y mire cómo anda. Mire, es hermano, y mire cómo anda. Es que eso pasa, hermano. Amén. Pero nosotros no debemos de permitir eso. Debemos de preocuparnos, hermanos, por no permitir, hermanos, que otros pequen a causa de nuestro descuido. Amén. Así es. Debemos de tratar eso, hermanos. Luchar por eso.
evitar que otro caiga en pecado por nuestra propia culpa. Amén. Porque si no, esa sangre, ¿qué dice la palabra de Se Dios? nos será demandada. Ah, verdad, bien lo sabemos, ¿verdad? Así es, amén. Sí, hermanos, entonces caminemos rectamente delante de Dios. Hermanos, hay unos versículos que iba a leer, hermanos, dice Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice, hermano, Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es un privilegio, hermanos, que las hermanas prediquen. Y es un don de parte de Dios. Pero ya leyó ahí lo que dice. Debemos de tener cuidados, hermanos. Debemos de tener ese cuidado. Dice también, hermanos, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, hermanos, a más sabiduría hay más responsabilidad de parte delante de Dios. Si usted conoce bastante, sabe mucho, usted tiene más responsabilidad delante de Dios de aquel que sabe poco. Así es que por esa misma razón dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tengamos cuidado también en eso. Dice, no debemos dejarnos llevar por los elogios, hermanos, de las personas, porque muchas veces, hermanos, podemos ser elogiados, pero yo les digo una cosa, las personas nos pueden ver a nosotros de una manera y para ellos les podemos parecer bien nosotros, podemos parecer que estamos bien, hermanos, que andamos caminando bien delante de Dios, pero debemos de alegrarnos por eso. No. ¿Sabe por qué no debemos de alegrarnos? Porque eso, hermanos, no nos da ningún provecho a nosotros. Debemos de alegrarnos, hermanos, como Dios nos ve a nosotros. Amén. Debemos de ver eso, hermanos. Preocuparnos, hermanos, cómo Dios nos está viendo, cómo andamos nosotros delante de Dios, cómo estamos caminando, hermanos, en el Evangelio delante de Dios. Esa debe de ser nuestra preocupación, ese debe de ser nuestro gozo, nuestra alegría. El gozo de nosotros no debe de ser, hermanos, los elogios de las demás personas. Porque dijo Pablo, ¿verdad? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Podemos juzgar para bien y para mal. Entonces, hermanos, debemos de preocuparnos, hermanos, por ser hallados fieles delante de Dios. Porque si el mundo nos elogia, probablemente nos está engañando. ¿Sí? Probablemente, hermanos, nos está engañando. Porque el mundo, el diablo es mentiroso. Pero Dios no te engaña, amado hermano. Dios no nos engaña. Dios es fiel, Dios es verdadero. Recuérdese que Él mismo dijo, yo soy la verdad. Punto número 3 dice, esperando el tiempo de Dios. Esperando el tiempo de Dios. Versículo 5. Dice el versículo 5, hermanos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga a ser el cual aclarará, hasta que venga el Señor, dice, el cual aclarará también lo oculto
de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Dijimos que nosotros tenemos esa tendencia de juzgar antes las cosas. Antes de tener las pruebas en la mano, nosotros juzgamos. Emitimos juicio entre las personas sin saber si es verdad lo que nos han contado, porque a veces lo hacemos por ese medio, por lo que nos cuentan, por lo que dicen del hermano, lo que dicen de la hermana. Pero eso, hermanos, hasta cierto punto llega a ser un chambre, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, no juzguemos antes de tiempo. Sabe que nosotros cometemos un error muchas veces, hermanos, por tener esa tendencia, por juzgar antes de tiempo. Hermanos, desaprobamos lo que Dios ha aprobado. Así es. Y aprobamos lo que Dios ha desaprobado. O sea, hermanos, actuamos al revés. Así es. Y no debe de ser así, hermanos. Pero ¿por qué sucede esto? Por juzgar antes de tiempo. Pablo dice aquí, hermanos, en este versículo, que esperemos el tiempo de Dios. Que esperemos ese tiempo, hermanos. Sabe que hay un dicho que dice que el tiempo lo dirá. Entonces, hermanos, con el tiempo nosotros podemos saber si lo que nos han contado es verdad o es mentira. Recuérdense que toda mentira saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Entonces, lo que dijo también aquel hombre sabio, ¿verdad?, llamado Gamaliel en el libro de los Hechos. ¿Qué dijo este hombre? Dejadlo, dijo. Si prevalece de Dios, y si perece, no es de Dios. Entonces, igual pasa, hermanos, cuando antes de juzgar, veamos eso. Porque puede ser que estén equivocados o estemos equivocados nosotros y hagamos, hermanos, que al emitir juicio contra esta hermana o contra este hermano, hagamos que esta alma se pierda, se aleje de la iglesia. Y entonces, ¿quién va a ser el culpable? ¿El que le dijo el chambre o usted que la juzgó? No se quiere quedar así. Amén, hermanos. Pero mire, debemos de evitar eso. Sí, porque los dos seremos culpables, ¿verdad? Ahí sí va a ser justo por pecador. Pero, hermanos, dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. En ese tiempo, hermanos, todo va a salir a la luz. Porque dice aquí, hermanos, hay un versículo que le quiero leer y es Romanos 2:16. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Dice, hermanos, en el versículo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oiga, esperemos ese día en que Cristo, hermanos, en que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme su evangelio. Esperemos ese día. Y también, hermanos, hay una palabra en el 14, Romanos 14:10. Romanos 14:10. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla
y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, Señor, papito. Todos, hermanos, todos daremos cuenta de todo lo que hemos hecho y aquellas cosas, hermanos, que para nosotros quizás están en oculto porque no las puede ver el hermano, no las puede ver el pastor, no las puede ver nadie, hermanos. Creemos nosotros que están en oculto, pero para Dios no hay nada oculto, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, que para delante de Dios nosotros estamos desnudos. Dios nos conoce, hermanos, cómo somos y qué hay dentro de nuestro corazón. Dios lo conoce. Es por eso, hermanos, que no debemos de hacer las cosas así. Debemos de entender que nosotros estamos delante de un Dios vivo. Y que todo lo sabe y que todo lo ve. De un Dios omnipresente, de un Dios omnisciente y omnipotente. Hermanos, Él anda en todo lugar. Anda con ustedes y conmigo. Entonces no podemos decir, hermano, que eso está oculto. Sí, como lo dije al principio, para otro hermano, pero para Dios no. Y lo importante que es que estemos, hermanos, aprobados por Dios. Amén. No por el hermano ni por la hermana. La hermana puede decir cosas de nosotros. El hermano también. Pero lo importante es lo que Dios diga de nosotros. Así que cuidémonos, hermanos, de eso. Y aprendamos eso, hermanos, que Dios ha de juzgarnos a cada uno de nosotros. Como cuarto punto tenemos, hermanos, las intenciones del corazón. Miren, las intenciones del corazón han descubierto lo que estábamos recién hablando, ¿verdad? Hay cosas en nuestro corazón, hermanos, que parecen estar ocultas, pero ya están descubiertas delante de Dios. Porque dice el versículo 5, la parte final del versículo 5 dice: hasta que venga el Señor, el cual se aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si usted ha hecho bien las cosas, recibiremos alabanza. Pero si no, a saber que vamos a recibirlo. Preocupémonos, hermanos, por recibir esa alabanza de parte de Dios. Gloria a Dios. Y tenemos, hermanos, un versículo en Eclesiastés, que ese lo leyó mi hermano el domingo, 12:14. El hermano leyó este versículo, hermanos. Y dice, mire, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Miren, hermanos, estamos delante de un Dios vivo. Un Dios que nos conoce. Un Dios que sabe lo que hay en su corazón y en mi corazón. Un Dios que sabe si usted verdaderamente le adora de corazón. Un Dios que sabe que usted verdaderamente le sirve a Él. Un Dios que Él sabe si en verdad usted y yo caminamos rectamente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Él lo sabe todo. Así es. A Él no es necesario que alguien le vaya a contar. Él lo ve. Amén. Él sabe. Si usted anda mal delante de Él, Él lo sabe. Así es. Por eso, hermanos, debemos de preocuparnos todos los días. Claro. Hermanos, cuando estemos orando al Señor, reconciliémoslos con Él. Amén. Y alguien dirá, ¿y qué si yo no he hecho nada malo? Todos los días hacemos cosas Todos malas. los días pecamos, así es. Sí, hermanos, todos los días. Sí. Porque no somos perfectos. Claro. El único perfecto se llama Cristo. Amén. Lucas 12:2. ¿Qué dice Lucas 12:2? Dice, hermanos, casi lo mismo, dice Lucas 12:2. Lucas dice casi lo mismo. Mira lo que dice Lucas: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada, hermanos,
que nosotros podamos ocultar. En algún momento Dios lo sacará a la luz. Y usted podrá decir, ¿quién le contó al hermano pastor? ¿Quién le contó a la hermana? Nadie le ha contado. Dios ha hablado con él. Dios ha puesto esa verdad en su corazón. Recuérdese cuando Samuel confrontó a Saúl. Dios había hablado con él. Así es, hermanos. Muchas veces nos podemos sentir mal cuando nos exhortan por medio de la palabra. Nos podemos sentir mal y podemos pensar y llegar a creer que alguien quizá ha hablado o ha contado. Pero no es así, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo. Eso significa, hermanos, que el Espíritu Santo todavía está obrando dentro. Porque Él es el que trae todas las cosas ocultas a lo descubierto. Él descubre todo, hermano. Así es, Señor. A Él nadie le cuenta nada. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Y por eso, hermanos, tenemos que tener ese cuidado nosotros de que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Amén. ¿Sabe usted que es una servidora de Dios? Camine rectamente. Sabemos que somos servidores de Dios. Caminemos rectamente. Amén. Sí, hermanos. Muchas veces hasta nuestro vocabulario, muchas veces la gente dice, ¿será cristiano o no será cristiano? Sí. Y muchas veces, hermanos, tal vez allá afuera, algunos cuentan chistes y hasta el hermanito se ríe. Se le lleva en cuenta el demonio, hermano. Sí. Pero de eso tenemos que tener cuidado. Porque nosotros ya no pertenecemos y ni celebramos lo del mundo. Amén. Nosotros celebramos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nosotros le servimos a Dios. Amén. No le servimos al enemigo. Aleluya. Somos servidores de Cristo. Amén. Somos administradores Sí. de los misterios de Dios. Así es. Y como tal, debemos de caminar rectamente. Gloria a Dios. Debemos de andar con los pies juntos, decía mi mamá. Aleluya, Padre. Si no andas con los pies juntos, me decía, te va a caer. Ajá, claro. Así, hermanos, es cuando estamos en la obra de Dios. Tenemos que andar con los pies juntos. Porque si no va a caer el castigo de Dios. Así es. De allá va a venir el cinchazo. Ajá. Y después nos vamos a estar preguntando, ¿y por qué esto? Sí. ¿Y por qué me pasó esto? Ajá. Si yo canto ahí en el coro de la iglesia. Si yo sirvo en el diaconado. Sí, hermanos, pero en algo le fallamos en Dios. Así es. Recordemos que no somos perfectos. Amén, Señor. Todos no somos perfectos. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a que busquemos la perfección. Gloria a Dios. Sí. Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir en santidad. Bendito Padre, ayuda. Dios nos ha llamado, hermanos, a buscar día a día la santidad. Así es, Cristo. Y la santidad, hermanos, no se busca solo en la iglesia. No se busca solo en la casa. Se busca en todo lado, hermano. Amén. Y usted tiene que andar caminando como santa, como santo. En orden, ordenada, ordenado. Porque alabamos a un Dios de orden. Amén. No es un Dios de desorden. Dios todo lo que hizo, lo hizo en orden. Así nosotros debemos de servir a Dios en orden. Ordenadamente, hermanos. Porque aquí, como le dije al principio, lo vemos bien. Pero fuera cosa que fuéramos a preguntar allá por la casa. A ver qué pasa. A ver qué noticia. Yo una vez platicando con el hermano pastor le dije, sería bueno visitar a los hermanos así sin avisar. A ver si no se hallaban viendo novelas o gritándose uno con el otro. Sí, hermanos, es que miren, es que si vamos a, y si decimos que somos hijos de Dios, es que porque somos hijos de Dios, vivamos bien, hermanos. Gloria a Dios. Sí, y andemos bien. Amén. Pero de que sirve que aquí andemos bien bonitos y allá afuera. Recuérdense que allá todos nos miran. Somos libro abierto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aleluya, Padre. Agarrarnos más de la mano de Dios. Amén, así es.
Pedirle a Dios, hermanos, la dirección. Ayúdanos. Pedirle a Dios, hermanos, que nos dé entendimiento. Ayúdanos. Que nos dé, hermanos, conocimiento. Sí, Jesús. Recuérdense que mi pueblo perece. ¿Por qué? Dijo el Señor. Por falta de conocimiento. ¿Verdad? Entonces debemos, hermanos, de pedirle a Dios eso. Conocimiento. Que nos haga entender, hermanos, a través del Espíritu Santo, cuando estamos mal. Cuando estamos haciendo mal las cosas. Cuando, hermanos, hemos contristado al Espíritu. Porque muchas veces, por eso, hermanos, el Espíritu Santo muchas veces no se mueve. Sí, ¿Por qué? Porque lo hemos contristado con nuestros hechos, sí, Señor. con nuestra manera de vivir, Jesús. con nuestra manera de hablar, de Sí, actuar. Señor, precioso. Por eso el Espíritu Santo muchas veces no se mueve en la iglesia. Decía un pastor por ahí, lo que sucede es que ya no está en la iglesia, ya lo sacaron. En algunas iglesias ya lo sacaron. Ay, Jesús amado. En algunas congregaciones ya lo sacaron. Sí, sí. Pero nosotros no lo hemos sacado todavía. No, Señor. Más lo invitamos que venga, ¿verdad? Aleluya. Más lo invitamos que el Sí, Espíritu amén. Santo es el invitado especial. Amén. Los tres invitados especiales. Así es. En una reunión, en un culto, Padre, Hijo y Espíritu Santo Así es, Señor. son los invitados especiales. Gloria a Dios. Tratemos eso, hermano, de no sacarlo. Aleluya, Jesús. Para que Él nos siga conduciendo en nuestra vida diaria. Amén, Padre. Porque a través del Espíritu Santo es que usted y yo nos hemos apartado de muchas cosas. Oh, sí. Porque nosotros así por así no nos apartamos. Si a nosotros nos gusta lo que es malo, Sí, sí, somos más dados a lo malo que a lo bueno cierto. por nuestra naturaleza. Sí, así es, así es. Pero es necesario que entendamos que es más importante, hermanos, caminar con Cristo que con el mundo. Amén. Hay cosas que el mundo le va a dar y usted las va a sentir buenas. Se va a sentir bien. Pero eso no la va a edificar. Eso no nos va a edificar, hermano. Pablo decía también, ¿verdad? Que todo le era lícito, pero no todo le conviene. No todo nos conviene, hermano. Sí, así es. Y puede ser, ¿verdad? Que lo veamos así, que hay cosas que nos parece que sí son lícitas para nosotros, pero no nos conviene ya. Como hijos de Dios ya no nos conviene. Así es. Debemos de apartarnos Sí, Jesús. para que Dios, para que el Espíritu Santo de Dios more en nuestro corazón. Amén. Porque si nosotros estamos haciendo lo malo, es mentira que digamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuidémonos, hermanos, porque también dice la palabra que su cuerpo y mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Ya no nos pertenece a nosotros. Ya no Y vivo. si es templo del Espíritu Santo, hermanos, cuidémonos, Amén. porque ya no es suyo. Tiene que preocupar mantenerlo limpio siempre. Así es, así es. Hagamos limpieza todos los días. Amén, Señor. Amén. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar al Señor, hermanos. Glorioso Dios, poderoso. Gracias te damos, bendito Dios, esta noche.